Buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos en nuestro estudio de la Logia Blavatsky. Estamos estudiando el libro La clave de la teosofía. Vamos por la página 86 del PDF, correspondiente al capítulo 9, Kamaloka y Devachan. En el subtítulo, ¿por qué no creen los teósofos en la vuelta de los espíritus puros? Nuevamente, bienvenidos y adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias, como siempre, doy una fraternal bienvenida a todos los hermanos que nos favorecen con su atención, con su asistencia y con su interés por estos temas que nos apasionan, nos gustan y que compartimos gustosamente. Adelante, Caro, por favor. ¿Cómo resolvéis este punto con vuestra teoría? ¿Cómo podéis conciliar la teoría de la omnisciencia del alma con su ignorancia acerca de lo que pasa sobre la tierra? Recordemos que lo omnisciente es el conocimiento que se tiene de todo lo real y lo que es posible. Y se dice que esta omnisciencia es exclusiva de Dios. En el hombre diríamos que cuando Atma, que es la chispa divina, actúa, entonces se puede decir que el hombre ha alcanzado esta omnisciencia. Bien, entonces la respuesta es, porque tal es la ley del amor y de la compasión. Durante cada periodo de bachánico, el ego omnisciente por sí mismo se reviste, por decirlo así, del reflejo de la personalidad pasada. Acabo de deciros que la florescencia ideal de todo lo abstracto y, por lo tanto, de todas las cualidades y atributos imperecederos y eternos, como el amor y la misericordia, el amor al bien, a la verdad y a lo bello, que se albergaron en el corazón de la personalidad viviente, se adhiere al ego después de la muerte y, por consiguiente, le siguen al Devachan. Durante ese tiempo, el ego se convierte en el reflejo ideal del ser humano que existió últimamente en la Tierra y este no es omnisciente. Si lo fuese, no estaría en el estado que llamamos de Bachán. Al respecto de que no es omnisciente, en la siguiente respuesta viene explicado más adelante. Eh, no puede ser omnisciente porque eh, aun y cuando se esté en Devachan, no se tiene el conocimiento total que ya se tiene cuando ya se identifica el hombre con el ser supremo en el hombre, que es Atma. Entonces, eh, cuando el hombre está en Devachan después de desencarnar, eh, se convierte en un reflejo de lo que vivió en la tierra, pero solamente aquellas cosas más elevadas, como dice aquí, de las cualidades y atributos imperecederos y eternos, como el amor y la misericordia, etcétera. Solamente esos atributos, esas cualidades son las que acompañan al ser superior, al ego, al alma, a la mente superior ya desencarnada, que está en ese estado de conciencia. Solamente ese tipo de cualidades tienen cabida en ese estado de conciencia. Después, bueno, ya explicamos anteriormente, en la sesión anterior, creo, lo relacionado con este estado de conciencia, donde se explica que eh, este tipo de cualidades hacen que el hombre viva el tiempo que dura su estancia en ese estado de conciencia de Bachán. Estas cualidades le acompañan y entonces, eh, por ello, goza de una paz eh, incomprensible para nosotros desde aquí, de la tierra, ¿verdad? Y entonces, eh, no puede haber esa mezcla de las pasiones bajas y de los odios, los rencores, los celos y todo ese tipo de cosas, junto con estas cosas tan elevadas, porque
como es un estado de conciencia, entonces en ese estado de conciencia eso no cabe, solamente lo más elevado, ese plano de conciencia. ¿Sí? Por eso dice que se refleja ahí la vida del hombre en la tierra. Desde luego, las cosas más elevadas se reflejan en ese estado de conciencia, porque son un reflejo, no es la realidad. Desde luego que cuando se desencarna, lo ve uno como esa realidad. Después viene una explicación respecto de esto, ¿verdad? Pero es eso, fundamentalmente, ¿no? Entonces, durante este tiempo el ego se convierte en el reflejo ideal, es decir, lo ideal que un ser humano puede llegar a ser. No, no es exactamente la realidad, es un ideal a alcanzar, pero mientras tanto se puede vivir, aunque sea ilusoriamente, por nuestros pensamientos acerca de ese estado aquí en la tierra. Entonces podemos idealizar eso y vivirlo, pero sigue siendo una ilusión. Por eso dice que no es un ser omnisciente. Si lo fuese, no estaría en el estado que llamamos de Bachán, dice el texto, porque eh, el que es omnisciente no pasa por ese estado, sino a un estado más elevado, lo cual explicamos a continuación. Voy a seguir y después les doy la palabra. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son vuestras razones para opinar así? Y la respuesta es, si queréis una contestación basada estrictamente en nuestra filosofía, os diré, en tal caso, que esto es así porque fuera de la verdad eterna, ya no tiene ni forma, ni color, ni límites. Todo es ilusión. Aquel que se ha colocado fuera del velo de Maya, como sucede con los adeptos e iniciados más elevados, no puede tener de Bachán. Es lo que yo les explicaba. Pasan directamente a un estado más elevado, ¿verdad? Bien. En cuanto al común de los mortales, su bienaventuranza es completa en el de Bachán. Es un olvido absoluto de todo cuanto les causara dolor o pena en su encarnación última, y hasta un olvido del hecho mismo de que existan semejantes sufrimientos. La entidad de Bachánica vive durante su ciclo intermedio entre dos encarnaciones, rodeada por todo aquello a que aspiró y deseó en vano, en compañía de todos los que amó en la tierra. Es lo que yo les decía, un estado idealizado desde la tierra. Ha alcanzado la realización de todas las aspiraciones de su alma y así vive durante largos siglos de una existencia de dicha sin mezcla, que es el premio de sus sufrimientos en la vida terrestre. En una palabra, se baña en un mar de continua felicidad, intercalada tan solo por sucesos de un grado de felicidad aún mayor. Entonces, regresamos, por favor, Caro. Bien. Entonces, reafirmando lo que dije así de rápido, que las razones para opinar acerca de lo que dije anteriormente, de la omnisciencia, la explicación es que si estrictamente contestamos desde el punto de vista teosófico, eh, estos seres, como nosotros, tenemos necesariamente que llegar al de Bachán, pero no los seres más elevados, como los adeptos. Ellos ya no tienen necesidad de pasar ahí, porque ya no, en términos generales, ellos ya no reencarnan como reencarnamos nosotros, que es, somos obligados por karma a reencarnar. En el caso de ellos, de los grandes adeptos, ellos ya no están sujetos a la ley de karma. Ellos están ahí como los nirmanakayas, que están ahí porque ellos decidieron estar en ese estado de conciencia para ayudar a la humanidad. Entonces, no tienen por qué detenerse en Debachán, porque no tienen que esperar a que concluya
un término, un tiempo para que, de acuerdo a sus méritos, tenga que regresar a la tierra. Ellos ya están fuera de esa consideración kármica y entonces no cabe aquí la posibilidad de que ellos estén, porque ya pasaron hace muchos siglos, pasaron por ese estado. Ellos ya no tienen por qué estar ahí. Bien. Entonces, hablando del estado de bienaventuranza completa en el Devachan, se dice aquí mismo en estos textos que por el poder de la mente nosotros podemos idealizar eh, todo aquello que deseamos que acontezca en nuestro cielo, en nuestro paraíso, en este caso es el de Bachán, pues podemos imaginar que vamos a estar con nuestros seres queridos, como se explica aquí, y con todas las cosas buenas que hicimos y que se reflejan ahí en ese estado, pero es ilusorio porque es producto de la mente. Y eso no es egoísta, es simplemente idealizarlo, simplemente es querer vivirlo, es un deseo, es un anhelo que no perjudica a nadie, por lo tanto no puede ser egoísta. Entonces, de esa manera es que se está en esa condición, en ese estado de conciencia, olvidándonos de todos los males que existen y los sufrimientos que existen en este plano terrenal. De esta manera, entonces, podemos darnos cuenta que es necesario que nosotros no es que busquemos esa idealización, sino que debemos pensar y debemos actuar en función de los principios más elevados en la medida de nuestras posibilidades para que en su momento se refleje eso cuando se esté en ese estado de bachánico. Eso es muy importante porque incluso se dice que el último pensamiento que tiene uno antes de desencarnar, ese pensamiento es como la guía que lo conduce a uno a, a cierto tipo de devachán, ¿verdad? Entonces, eso es eh, fundamental que lo tengamos en cuenta. Quizá no podamos hacerlo de manera consciente, pero que vamos a tener un último pensamiento antes de desencarnar, lo vamos a tener seguramente. ¿Cuál será o en qué sentido, de qué calidad? No lo sabemos. Eso depende de las aspiraciones del alma de cada quien. Bien. Gracias, Carito. Gracias, Enrique. Una pregunta, Enrique. Eh, por lo que sé del Devachan, se nos ha instruido que el Devachan es un estado de conciencia, ¿verdad? Ujú. Y me parece que la duración en Devachan, pues, varía de persona a persona conforme a sus méritos en la encarnación Previa. pasada, Ujú. previa. Pudiéramos decir que el Devachan es, hemos leído en este párrafo que es al fin y al cabo ilusorio. Podríamos decir que es un estado puramente mental y transitorio, o sea, transitorio sí, ¿verdad? Porque finalmente va a pasar, es Sí. momentáneo, la duración que sea, el tiempo que se lleve, pues finalmente va a pasar, ¿verdad? Es decir, yo diría que es transitorio, pero pudiéramos decir que es puramente mental. Sí, sí, con los pensamientos más elevados es como se conforma ese estado de conciencia, y también con los deseos más elevados. Pero no diremos que es puramente mental, porque sí también interviene la emoción, pero mayormente es un estado mental, porque eh, el, el- es, el, es el reino, vamos a decir, es el plano de la mente, el Pachán, ¿sí? Ujú, Pero sí lleva un toque de emoción, porque no podemos dejar de sentir ese placer. La paz eh, tiene un significado también de un placer excelso, ¿no? Muy elevado, yo considero desde ese punto de vista, pero sí fundamentalmente como está ubicado en el plano mental, entonces sí mayormente es un estado mental en el que nos encontramos ahí, en mm. ese estado de conciencia.
Y en cuanto a las emociones, serían emociones muy elevadas. muy elevadas, ¿no? Como amor, como Exacto. paz, como es decir, Sí, ya es después de la segunda muerte, ya es lo sí, mejor de lo mejor filtrado, sí, de lo más puro de nuestro ser, ¿verdad? Y sí. ya todo el cascarón y ya todo lo digamos, lo más viles que fuimos, ya se ya se filtró, ¿verdad? Y lo que está ligado a la materia, pues se queda aquí. Y Okey, entonces, eso es lo que ocurre. Esos esos sentimientos elevados como la misericordia, la compasión, el altruismo, el amor, todo eso, compasión. eso es lo que percibimos en el estado de bachánico también, porque no podemos estar, con deseos o con vibraciones, bajas, ahí no caben, son rechazadas, no tienen cabida. De acuerdo. Por vibración magnética, me imagino, Así ¿verdad? es, sí. Okey, okey. Gracias, Gracias, Enrique. Ricardo. Sí. Gracias, Enrique. Adelante, Leo, por favor. Gracias, Enrique. Como de costumbre, luego ahorita ya estoy contigo, bueno, este es hasta cierto punto, no sé qué número de repaso eso que haces tú y que hice yo, pero yo no lo he leído tantas veces. Pero sí, respecto a luego lo que he leído acerca de los maestros, respecto a lo que dicen de Banchan y demás, que dicen que realmente es una ilusión, como dicen, pero hasta cierto punto por la cantidad de tiempo que necesitamos y que necesitamos porque no tenemos la conciencia suficiente, ¿no? Porque dicen los maestros que hasta cierto punto es una pérdida de tiempo, ¿no? El estar en Debachan, eh, solo como dicen, eh, comiendo y cantando o algo así. Este, eh, la cuestión es que hasta cierto punto no sería un poco, bueno, ahorita mi punto de vista y como tengo la conciencia ahorita, como una pérdida de tiempo. Pues, como todo está regido bajo la ley kármica, y en la ley kármica tenemos que considerar los méritos o el mérito y el demérito, pues entonces, desde el punto de vista de los méritos, entonces es natural y es justo que se esté en ese estado todo el tiempo que según sus méritos haya merecido o que haya adquirido, y por lo cual se está en ese estado, porque no se puede uno, este, pues, disociar de la ley kármica. Entonces, la ley kármica, pues, nos pone a los desencarnados en ese estado que, bien ganado, pues tenemos que vivirlo, porque es el merecimiento propio. ¿Sí? Sí, pero, por ejemplo, ya teniendo un poco más de conciencia, no podemos, si no podríamos, quién sabe si lo haría, si yo lo haría, o sea, ahorita estoy, como dicen, suponiendo en suponencias, como decía mi mamá, es Sí, demasiado suponedor. sí, Entonces, como dicen los maestros, ellos renuncian a su devachán, o sea, porque saben que es una ilusión hasta cierto punto de, de, de reconocimiento de tus méritos. Pero pues sí, ya ellos, ya como lo hacen con conciencia, pues ya lo hacen no para tener un merecimiento o un premio, sino lo hacen porque ya su conciencia ya se abrió y ya tienen por eso tienen un conocimiento superior de nosotros. Entonces, la cuestión es, eh, si nosotros hiciéramos el esfuerzo de renunciar a esos premios, vamos a decir, y lógico, no sé si estaríamos conscientes en el de Bachán,
Esa es una de las cosas. No tendríamos la misma conciencia que aquí, ¿no? O sea, nuestra conciencia variaría. Sí, pero yo creo que eso está regulado, ya dije, por la ley kármica y por la ley de evolución en este caso. Si, si ya fuéramos siquiera aspirantes al sendero secreto, entonces, no lo sé, pero como el caso de la señora Blavatsky, que ella pidió la oportunidad de terminar la doctrina secreta y entonces los que pues, tenemos conocimiento de que según los textos, según la historia de la señora Blavatsky, pues le dieron la oportunidad de que continuara viviendo para terminar atendiendo a su petición, desde luego que no era cualquier discípulo, era un discípulo especial, la señora Blavatsky, ¿no? Entonces, en ese caso, los maestros, sin trastocar el karma, porque recordemos que se le dijo que ni un ápice, ni un gramo de su sufrimiento, de su dolor, porque tenía que pasar en este plano o en los otros, o en el otro plano, por ejemplo, en Kamaloka, pues tenía que pasar, ¿no? Realmente no se le iba a quitar ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, si fuera el caso, en un momento determinado y atendiendo a que este tipo de seres es necesario que reencarnen más pronto para poder continuar ayudando a la humanidad, entonces en esos casos excepcionales pudiera darse caso, pero no de otra manera, porque, porque cuando se está, según dicen los textos, estos que estamos estudiando, analizando, cuando está uno en ese estado de conciencia, uno se olvida de todo lo de la tierra. Uno no está pensando en el sufrimiento de los demás, porque entonces ya no habría paz, ya estaría uno preocupado por regresar a contribuir al alivio del dolor de la humanidad para servirle. Entonces ya no sería un estado de paz como lo pintan aquí estos cuadros que nos presentan aquí en estos textos, ¿no? La señora Blavatsky. Entonces, eh, eso no es posible, solamente más adelante creo que viene esa explicación respecto de los Nirmanakaya, ¿no? Precisamente, el Nirmanakaya está libre de karma y entonces no estando sujeto, no tiene por qué tener un devachan, ya no, de manera natural. Entonces, va directamente a su estado nirvánico, que está muy alejado del plano devachánico, es una cosa totalmente diferente, pero ya no hay necesidad de que reencarne. Entonces, los méritos y los deméritos se tienen que cumplir. Los méritos es gozar de ese periodo de paz y los deméritos hacen que uno vuelva a la tierra. Desde luego, el deseo de vida es lo que lo trae a uno nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere uno continuar la evolución. Eso sí, es de manera consciente. Ok, gracias, Enrique. Al contrario a ti. A ver, Carlos. Hola, hola. Sí, Te permítame un escuchamos. segundito. Sí, fíjate que estaba pensando en lo que Leonor estaba comentando y me acuerdo que la ganancia de esa posibilidad de no entrar a Devachan o al Nirvana, como tú mismo bien lo dijiste ahorita, es solo para personas que ya han ganado ese mérito de decidir si entran o no al Devachan para trabajar en el proceso, en la ayuda, en la evolución. No es para cualquiera. Entonces, cuando nosotros en esta encarnación pensamos en que es pérdida de tiempo y queremos encarnar para ayudar a la humanidad, el que está pensando eso es nuestra manas inferior, es la parte que se queda en cama loca, es el que está pensando realmente, porque el que va al Devachan es esa parte que ya está purificada, es decir, solo las partes más
puras, más, ¿cómo podría decir? Más altruistas, y que es lo que llega ahí los pensamientos más puros al de Bachán. Entonces allá ya no está esa parte que nosotros estamos pensando ahorita, y porque ya no va esa personalidad, la personalidad que hoy dice, no, yo ya no quiero de Bachán, o yo ya no quiero regresar, o yo quiero regresar más rápido, algo así. Era mi comentario nada más. Sí, gracias, Carlos. Sí, y justamente, ¿no? Eh, no se puede trastocar la ley kármica por un deseo de ayudar, porque la ley tiene que cumplirse, ¿sí? Solamente en el caso de que, como se dice en este mismo libro, solamente que el bien que efectivamente pueda uno hacer, digo, efectivamente pueda uno hacer a la humanidad, más allá de nuestro propio deseo, eso seguramente tiene un papel preponderante para que eso pueda ocurrir, porque si es nuestro deseo nada más y venimos a cometer errores, este, pues de nada sirvió, ¿verdad? Puede haber muy buena intención para, para regresar pronto y ayudar, pero en el camino podemos equivocarnos y entonces eso sí sería una auténtica pérdida de tiempo y de oportunidades. Entonces yo creo que sí, no, mientras estemos sujetos a la ley kármica, debemos cumplir con esa ley, no hay de otra. Bien, entonces continuamos. La pregunta dice, esto es más aún que una ilusión, es una existencia de alucinaciones insanas. Puede que sea así desde vuestro punto de vista, pero no desde el de la filosofía. Aparte de esto, ¿no está toda nuestra vida terrestre llena de tales ilusiones? ¿No habéis encontrado nunca hombres y mujeres que viven durante años en un paraíso fantástico? Es decir, aquí en la tierra podemos vivir en ese estado, en esa condición de sentir esa paz, ¿sí? Pero finalmente es ilusorio, ¿no? Porque solamente quien lo vive porque lo piensa, lo siente, lo percibe así. Bueno, si averiguaseis que el marido de una mujer por ella adorado y que se creyese igualmente amada, es infiel a la misma, ¿os atreveríais a desgarrar su corazón y echar por tierra sus doradas ilusiones, revelándole la verdad? No lo creo. Repito, que ese olvido y alucinación del de Bachán, si tal nombre le dais, no son más que una ley misericordiosa de la naturaleza y estricta justicia. Ahí está lo que decía con respecto al karma. De todos modos, es una perspectiva mucho más halagüeña que la ortodoxa con su arpa dorada y su par de alas, es decir, del ser que desencarna, ¿no? Como si se convirtiera en un ángel. Creer que el alma viviente asciende con frecuencia a la celestial Jerusalén, recorriendo familiarmente sus calles, visitando a los patriarcas y profetas, saludando a los apóstoles y admirando al ejército de mártires, podrá parecer a algunos más piadoso. Sin embargo, es una alucinación de un carácter mucho más ilusorio porque las madres quieren a sus hijos con amor inmortal, según todos lo sabemos, mientras que los personajes mencionados en la celestial Jerusalén son de una naturaleza más dudosa. Pero, sin embargo, mejor aceptaría lo de la Nueva Jerusalén, con sus calles empedradas, a estilo de escaparate de un joyero, que el consuelo de la doctrina despiadada de los espiritistas. Su idea de que las almas intelectuales conscientes de nuestro propio padre, madre, hija o hermano encuentran su felicidad en un país de estío, que describen algo más natural, pero exactamente tan ridícula
como la Nueva Jerusalén. Bastaría para hacer perder a uno todo respeto hacia sus ausentes. Creer en un espíritu, que un espíritu puro puede ser feliz mientras se ve condenado a apreciar los pecados, los errores, la traición y sobre todo los sufrimientos de aquellos de quienes está separado por la muerte y a quienes más quieren sin poder prestarles auxilio, sería un pensamiento capaz de volvernos locos. Como ya hemos comentado anteriormente, eh, lo vivido en la tierra, con todo su dolor, con todo su sufrimiento, con todos los conflictos que nos ocasiona el vivir en este plano, si con ello tuviéramos que convivir aún estando en Devachan, entonces ya no habría paz, ya no seríamos merecedores de eso. Por eso precisamente en Kamaloka se expurgan todas estas emociones para que el espíritu inmortal, que es la mente superior, el ego superior, pues llegue sin esas cargas, porque de otra manera no podría disfrutar de ese tiempo que bien merece, por supuesto, el desencarnado. Entonces, creo que lo que ya hemos dicho acerca del cumplimiento de la ley, pues tiene que quedarse, nos guste o no nos guste. Claro que por supuesto que sí nos gusta, seguramente, ¿no? Disfrutar de esa paz, que no existe sufrimiento. Pero como dice en la respuesta anterior, llega un momento en que ni siquiera ya se tiene conciencia de que eso existe. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos de las aguas del río Leteo? Que las almas, cuando van a Devachan, se bañan en las aguas del olvido, ¿verdad? Y entonces, pues se olvidan de todo el sufrimiento. Y entonces, por eso precisamente se está en esa condición, en ese estado de felicidad, sin mancha, de acuerdo a los méritos. Y puede ser durante pocos años o por pocos días, pocas horas, porque los deméritos pesan más todavía que los méritos, y entonces habrá que regresar rápidamente, como también cumplir 10 siglos o 12 siglos o 15 siglos, y todo es producto de los méritos realizados no solo en esta encarnación, sino en encarnaciones anteriores. Entonces, por ello, precisamente, es de que la ley de karma, pues es una ley de amor y de justicia. A cada quien le da lo justo, ni más ni menos. Con respecto a la Nueva Jerusalén, en el Apocalipsis, creo que en el versículo 21, en el 21-22, ahí viene a lo que se refiere, por si acaso quieren consultarlo. Es Apocalipsis 21-22, para que vean ustedes a lo que se refiere. Propiamente se refiere a que Juan tuvo una visión, Juan es el discípulo, el apóstol, y habla acerca de esa nueva Jerusalén que desciende, desde luego que es un simbolismo, pero ustedes pueden verlo en la Biblia, ahí en esa parte. Es el Apocalipsis 21-22. Algo de verdad encierra vuestro argumento. Confieso que no lo había considerado nunca desde ese punto de vista. Así es, y se necesita ser profundamente egoísta y privado en absoluto del sentido de la justicia retributiva para imaginarse cosa semejante. En el Devachan estamos con los que hemos perdido cuando nos hallábamos en forma material, y mucho, mucho más cerca de ellos entonces que cuando estaban vivos. Y esto no es tan solo una ilusión de la entidad devachánica, como podrán creer algunos, sino una realidad, porque el puro amor divino no es solo la flor de un corazón humano, sino que tiene sus raíces en la eternidad.
aquí podemos interpretar, bueno, yo lo interpreto así, que el amor es la quinta esencia de la existencia, no solamente humana, sino de todos los seres. Es decir, el amor nos une, el amor nos une en cualquier plano, ¿sí? Esos lazos de amor perduran porque son, eh, porque tienen su raíz, como dice aquí, en la eternidad del ser, del ser divino que está en nosotros. Entonces, ese mismo amor de la divinidad se manifiesta en todos los planos y por lo tanto, eh, eh, ya no es una pura ilusión, sino que es una realidad. Verdaderamente, esto nos aclara el hecho de que es a través del amor que habremos de encumbrarnos a los niveles correspondientes en el grado de espiritualidad que nuestros méritos nos permitan por las acciones que hemos realizado en este plano y que seguiremos realizando desde luego. Bien, el santo amor espiritual es eterno y tarde o temprano hace karma que todos los que se amaron con ese afecto espiritual encarnen una vez más en el mismo grupo de familia. Repetimos que el amor de ultratumba, por más que lo tachéis de ilusorio, tiene un poder mágico y divino que reacciona sobre los vivos. El amor que el ego de una madre siente por los hijos imaginarios que ve cerca de sí, al vivir en una felicidad que es tan real para él como cuando se encontraba en la tierra, este amor siempre lo sentirán sus hijos durante su vida. Vean esto, qué trascendental es, qué importante. Y por eso nosotros, como si fuéramos hijos de los grandes seres, también sentimos ese amor, también sentimos esa alegría de vivir y de poder servir en algo a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos, a otras personas que no conocemos y que se cruzan en nuestros caminos y que si tenemos la voluntad de servirles, lo hacemos con gusto, pero es la expresión del amor divino y nosotros somos su instrumento y nosotros hacemos con esas acciones que igual que los demás miembros de una familia que hemos tenido, que tenemos en este momento, también se expresen y se unan nuevamente en un futuro. Eso es lo que nos une, ese amor, esa energía divina nos une para continuar aprendiendo, para continuar, digamos, si cupiera el término, perfeccionando nuestro carácter. Para eso venimos, para tomar ejemplo de aquellos que nos acompañan como familia. No importa que tengamos controversias, que tengamos conflictos, nos sigue uniendo el amor. Eso es lo que nos tiene en esa unión, ese lazo amoroso que nunca se va a romper, nunca. Una vez de que se establece una comunicación, un enlace, se queda como una unidad que es aplicada a través del amor. Bien, ¿dónde me quedé? Patti tenía la mano levantada, Enrique. Sí, Pati. Hola, buenas noches, Enrique. Buenas Buenas noches a noches. todos. Me surgió una pregunta aquí, porque hay casos en los cuales eh, hay personas que se prometen desde que están en esta encarnación, se prometen amor eterno y dicen que a lo mejor en la próxima vida se van a encontrar. Pero ¿qué sucede si uno regresa y otro se queda? ¿Ahí qué pasa? De acuerdo a la ley de karma, llegará un momento porque pueden venir como padre e hijo, como madre e hijo, o como hermano. Y entonces
pues, digamos, la distancia de años que separe a esas dos almas, este, pues finalmente tendrán que coincidir. Y si no coinciden inmediatamente en la vida siguiente, en algún momento van a coincidir si es que está dentro de su posibilidad kármica. Porque, como dije anteriormente, no es solamente el deseo, ¿no? Porque ese es un deseo. No estamos hablando de la expresión del amor, sino lo que tú, como lo preguntas, es la expresión de un deseo, ¿sí? Yo quiero estar contigo nuevamente, pero no sabemos en qué grado, con qué grado de amor. Supongamos que es una pareja, es un matrimonio, o es un padre y un hijo, el, el que, el que pide eso, pero va implícito un deseo. Desde luego que tiene una cubierta de amor, pero es un deseo. Y entonces, pues esos deseos se cumplirán en la medida que su propio karma se lo permita, de acuerdo a sus méritos. ¿Sí? Gracias, Enrique. De nada. Bueno, entonces Georgina, continuamos. Georgina, Enrique. Adelante. A ver, yo tengo también una pequeña entre duda y pregunta. Estábamos hablando del amor de madre, de ese amor que cuando se va, pues lo vamos a extrañar. Pero si el individuo era muy pequeño, era un bebé prácticamente, también puede existir esa relación que dice aquí, porque de hecho aquí nos está diciendo que se manifestará en sueños y efectivamente en algunas ocasiones en mi caso que mi madre ya tiene añísimos de muerta, sí, en sueños de repente yo hablo con ella, conecto con ella, pero si eres bebé, ¿cómo puedes hacer eso? Ah, Bueno, porque el bebé solamente es el vehículo. El cuerpo físico es un vehículo, un instrumento para que se exprese el alma. Realmente, en esos términos, de Bachán, no se van a encontrar los cuerpos, se van a encontrar las almas, que no tienen forma incluso, ¿verdad? Entonces, se establece esa relación por vibración, no por, no por formas, no por formas, como diríamos, formas humanas o formas corpóreas, ¿no? Sino que esa energía del alma la que se expresa, ¿sí? Pero y desde luego que con el poder de la mente, pues uno puede imaginar que están ahí físicamente, como los recuerdan, y los puede ver felices y también sentirse feliz, ¿sí? Entonces, en ese estado, este, eh, se puede percibir, se puede seguir sintiendo ese amor, porque ese es un poder, dice aquí, mágico y divino, ¿no? Entonces, lo que es divino, pues se manifiesta en todos los planos, en la forma que tenga que manifestarse de acuerdo al plano en que se encuentra. Pero ahí está. Se manifestará en sueños y a menudo en diversos acontecimientos, como en protecciones providenciales. Sí, a veces yo he tenido experiencias con familiares que dicen que se sienten protegidos, que sienten la presencia de los abuelos o de un tío o de alguien que falleció previamente, pero que sienten su compañía en momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, pues sigue siendo ese lazo de amor el que toma las funciones de protector, en todo caso. Y si uno había idealizado a ese ser humano que lo puso uno en el altar más elevado de nuestros anhelos, pues entonces podemos, en una circunstancia difícil, podemos sentir que ese ser que nos aconsejaba, que nos protegía, ahí sigue, ¿verdad? Entonces, esa es la red amorosa que nos permite estar juntos en todo caso.
uno en este plano y el otro o los otros en los otros planos, pero el lazo continúa ahí. Bien. Lo que acabamos de decir respecto de esta madre de Bachánica puede aplicarse a los demás, a las demás relaciones y afectos, excepto los puramente egoístas o materiales. La analogía os sugerirá lo demás. Aquí cabe lo que decía Patti, ¿no? Precisamente. Entonces, el deseo desde ese plano seguramente es un deseo egoísta porque estoy pensando en mí, porque deseo tener el placer de volver a tenerte junto a mí. Entonces, esa es la excepción, que cuando son puramente egoístas o materiales esos deseos, entonces eso no puede ser, no puede realizarse, ¿eh? Porque se acaba el amor. Cuando hay egoísmo ya no hay amor, sino amor propio. Y eso rompe el, la posibilidad de establecer esa comunicación, esa unión.